edición más de Aquí, Allá, en Todas Partes, señores. Y es momento de recibir a nuestros invitados del día de hoy. Él es Josué Medina, él es secretario nacional del Frente Estudiantil Livia Gubernier. Bienvenido a Aquí, Allá, en Todas Partes. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación al programa de televisión y bueno, agradecer el espacio. Estamos en el modo CLAE, modo Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes. Gracias, Josué, por acompañarnos la mañana de hoy. También vienes de la Juventud Comunista de Venezuela. Cuéntanos acerca de este congreso que se va a estar llevando a cabo, que además tiene gran participación no solamente de Venezuela, sino de estudiantes de toda Latinoamérica, de Centroamérica como tal. Fíjate, sí, nosotros nos toca acá llevar el rol del tema de la Secretaría Nacional del Frente Estudiantil y de Gubernier. También estamos al frente de la Secretaría Nacional de Formación de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, la FEBU. Y bueno, estamos en el desarrollo, ya casi iniciando el Congreso Latinoamericano y Caribeño, el 18 Congreso, segundo que se hace en Venezuela. El primero que se hizo en Venezuela fue el 1953, fue el tercer CLAES, recordarle y explicarle a todo el pueblo venezolano, que el CLAES es el congreso donde se reúnen las organizaciones, 38 organizaciones estudiantiles de Latinoamérica y el Caribe. Y va a ser aquí en Caracas, la capital. Se estima que hoy lleguen parte de las delegaciones, que son 38 delegaciones miembros de la OCLAE. Venezuela cuenta con dos organizaciones que pertenecen a esta organización, que es la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios y la FEBEN, la Federación de Educación Media. Ok, ¿y a partir de cuándo se va a estar, dónde y hasta cuándo se van a estar llevando a cabo todas estas mesas de trabajo, este congreso? Bueno, fíjate, hay un proceso preparatorio previo. Está el COI, aquí en Venezuela está el COI, que es la Comisión Organizadora Internacional. Están la UNEN, la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, está la UJS, que es la de Brasil, está la Federación Cubana, está que la preside en la organización, en la OCLAE. Entonces, bueno, ese dinamismo y conjuntamente con la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios estamos preparándonos para recibir a todas las organizaciones, un espacio de solidaridad con todo la arremetida, el cerco que ha hecho el imperialismo norteamericano. Bueno, y en base a eso el Congreso está estipulado que comience el 20 de este mes y culmine el 25. Ya está toda una agenda trabajada. El Congreso permite la participación tanto de estudiantes universitarios como de estudiantes de educación media. ¿Cuál es el objetivo como tal? Porque nos comentabas que tiene ya 18 ediciones, ¿no? Ajá. Entonces, cuéntanos también cuál va a ser la diferencia en esta edición, además de llevarse a cabo acá en Venezuela. Fíjate, yo creo que la diferencia, y hay que apuntar esto, es la solidaridad con el pueblo venezolano por la arremetida actual. Y eso conlleva a que nosotros debemos ser sedes y plantear, digamos, una propuesta de discusiones del tema político estudiantil para la educación. Nosotros sin duda llevamos propuestas importantes y me imagino que las 38 organizaciones que somos parte de estas organizaciones también discutirán todo lo que es la gratuidad, la calidad de la educación, el tema del desarrollo de sus reivindicaciones estudiantiles, cómo están, digamos, estructuradas esas organizaciones, pero que sin duda vienen a esta tierra, a la tierra del Libertador, Simón Bolívar, para valorizar y para hacer un ejercicio democrático, porque esas organizaciones estudiantiles que a partir de hoy comienzan a llegar a nuestro país, bueno, van a conocer una realidad que vivimos y van a, digamos, a discutir todo el tema educativo, sobre todo la parte educativa, educación media y universitaria, ver, digamos, sus modelos de educación y discutir para profundizar ese congreso. Mirtia decía, la presidenta de la OCLAE,
decía algo importante. Bueno, que ellos recogen, las organizaciones recogen todos los elementos importantes de sus luchas, y que son luchas del pueblo. Y nosotros también tenemos unas luchas históricas estudiantiles, y que promovemos y que luchamos por digamos, desarrollar dentro de ese continente, donde, bueno, va a haber diversidad allí de organizaciones puntuales, incluso es plural. Hay organizaciones que, bueno, tienen un punto de vista distinto a la nuestra, claro, que lo vamos a discutir, que eso es lo que creemos nosotros en Lozano. O sea, la discusión entre las diferencias o los modelos planteados, bueno, pero que al final logre, digamos, el sustento teórico, práctico, con la verdad, con la discusión, bueno, ganar, pues. Lo más importante de debatir siempre es escuchar la opinión del otro también. Hay temas bien importantes que nos comentabas respecto a las reivindicaciones estudiantiles. Venezuela es uno de los pocos países quizás en Latinoamérica y en el mundo donde la educación es gratuita. Fíjate, nosotros tenemos un trabajo sobre eso. Nosotros entendemos que hay que avanzar en la gratuidad, o sea, las condiciones del estudiante venezolano. Nosotros creemos, para que en Venezuela se dé completamente la educación pública, gratuita y de calidad, una campaña que hemos desarrollado, bueno, debe haber ciertas condiciones que se cumplan para el estudiante. Claro. Sobre todo, fíjate, en el tema de las reivindicaciones, la conquista. Nosotros defendemos el pasaje estudiantil. Y el pasaje estudiantil permite esa gratuidad de la educación. Nosotros también hacemos énfasis de que el pasaje estudiantil es un tema que hay que tocarse en el CLAE para ver qué pasó. O sea, eso quedó en el aire. Y nosotros, de manera seria, responsable, con el movimiento estudiantil, denunciamos esa, digamos, esa reivindicación. Queremos lograr otra vez esa conquista para que el estudiante tenga posibilidad. En el tema académico, bueno, la ciencia, cómo avanzamos en el tema de lo científico, de la calidad, cómo atendemos el problema de la deserción estudiantil, cosas de ese tema. Uno de los temas importantes para traer aquí es el tema de la educación virtual, un tema que tenemos que tocar los jóvenes. O sea, nosotros entendemos que en el tiempo la educación va a ser virtual, o sea, la socialización en las aulas es importante, y eso hay que tocarlo, porque cuando es virtual, digamos que es por las redes, o sea, por vía web, y entonces esas clases en 30 años yo creo que va a ser de esa forma. Y cómo la juventud venezolana, la juventud, los estudiantes que participan en este congreso, avisoramos o vemos ese tipo de educación. Eso también está marcado. Sí, de hecho ya hoy en día ese tipo de educación se ve muchísimo a través de ciertas plataformas donde tú te inscribes y puedes ver clases a distancia y terminar certificado y todo. ¿Y qué estrategias proponen desde los CLAES para ir ya desde trabajando y haciendo esto una realidad en los próximos años? ¿O son planes a largo plazo, mediano? ¿Qué tipo de planes? Fíjate, son planes a largo plazo. Nosotros tenemos propuestas concretas. El tema de la entrega de tablets por parte del gobierno es una política que va orientada a esa. Pero yo creo que es más efectivo entregarle una tablet a un grupo de 10 en un aula, porque van a socializar. Si tú le entregas una tablet a cada estudiante de un aula, ellos, cuando van a desarrollar sobre esa herramienta o trabajar sobre esa herramienta, lo van a hacer individual, o sea, no van a socializar. O sea, ya es uno de los problemas de la educación virtual, y tú lo decías muy concreto, que el tema de las clases va a ser por aulas virtuales. Entonces, ¿cómo socializa el estudiante con el grupo? Porque van a estar de una forma virtual, son problemas que ya debemos atender. O cómo, claro, cómo el capital no agarra esta herramienta para privatizar, para acumular. Entonces, ahí es en el tema de la gratuidad y de la calidad educativa. Son temas que realmente nos invitan a reflexionar y que en este congreso ustedes van a estar tratando, el Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, que se va a estar llevando a cabo acá en Caracas, Venezuela, y que vamos a seguir conversando a regreso de esta breve pausa. Ustedes quédense allí, recuerden, somos @Ávila TV Suena, ya regresamos con muchísimo más de aquí, allá y en todas partes. Y seguimos con muchísimo más de aquí, allá y en todas partes con Josué Medina, él es secretario nacional del Frente Estudiantil Livia Gubernier y además es de la Juventud Comunista de Venezuela. Si ustedes se están activando ahorita con nosotros a través de Ávila,
pendiente porque estamos hablando acerca de un congreso bien interesante que se va a estar llevando a cabo, donde además vamos a tener la asistencia de países de Latinoamérica y del Caribe para tratar temas tan interesantes como lo son las reivindicaciones estudiantiles, en especial todo lo que tiene que ver con los medios tecnológicos, las posibilidades que tenemos los estudiantes, Josué, que quizás nos hace falta un poquito de motivación, hay que decirlo, porque quizás hay temas que tampoco conocemos mucho, temas muy interesantes que van a tratar ustedes en este congreso. Cuéntanos un poco acerca de todo lo que tiene que ver con las reivindicaciones. Estuvimos hablando también respecto al pasaje estudiantil. ¿Qué más es importante para los estudiantes hoy en día? Fíjate, una de las cosas importantes que nosotros vemos es el elemento de cómo masificamos la educación. Sin duda, eso fue una reivindicación que valoramos con el gobierno de Hugo Chávez Frías. Nosotros vimos allí cómo la educación se masificó, se crearon universidades, pero el seguimiento es que a veces nos cuesta el seguimiento de las cosas. Entonces, yo creo que ahí valorizamos muchos elementos. Uno, el tema de que el pasaje estudiantil se nos quitó no hace mucho. El tema de las reivindicaciones estudiantiles, la beca. ¿Cuánto es el monto de una beca actual? Nosotros tenemos varias metodologías, incluso las que, digamos, implementó ahorita de nuevo el gobierno. El tema de las becas de Misión Sucre, el tema de las becas Bizfunda Ayacucho, pero en las universidades tenemos nuestras metodologías. La beca preparaduría, la beca ayudantía, la beca trabajo, la beca socioeconómica. Yo creo que hay que revisar a profundidad eso. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, en mi universidad yo soy preparador de una materia. Yo opto por ese beneficio. Y resulta ser que por digamos, la decadencia, por el alto costo de la vida, la inflación, bueno, la beca a mí no me alcanza como preparador para comprar un lápiz mensual. Son cosas que vamos a denunciar. O sea, que por la crisis del capitalismo, del sistema, nosotros estamos siendo golpeados. Y esto a su vez golpea la educación, digamos, pública, gratuita y de calidad, que es lo que luchamos. Entonces no nos podemos callar porque hay que ser autocríticos. O sea, hay que plantear una perspectiva para lograr los objetivos. Entonces eso parte de un análisis. Y saben que es bien interesante, muchachos, y muy bonito quizás mantener ese espíritu de seguir creyendo en la educación, en seguir luchando, porque la educación siempre va a ser la educación y nos va a hacer falta en nuestro andar de vida. Entonces no podemos desmotivarnos y es por ello que pues hay estas iniciativas que tienen planes ya listos. ¿Cuáles son, digamos, las formas, lo más cercano que tienen ustedes desde el Frente Estudiantil, que aparte de este congreso además? Fíjate, tenemos las jornadas de lucha por la defensa de los derechos estudiantiles, los comités. Nosotros estamos desplegándonos a nivel nacional para crear los comités de lucha en defensa de los derechos estudiantiles. Nosotros venimos, no hace mucho, de unas jornadas de lucha por la defensa de estos derechos. Y en esas jornadas de lucha hicimos asambleas en las universidades, estuvimos en Lara, estuvimos en Monaga, estuvimos en el Zulia, estuvimos en Anzoátegui. Nosotros creemos, o sea, que estas reivindicaciones estudiantiles debemos defenderlas. O sea, esa conquista hay que defenderla. Y tú decías un elemento muy importante y me hiciste recordar a Simón Rodríguez, incluso a Libertador, Simón Bolívar, y la instrucción pública. Yo recomiendo a los estudiantes venezolanos que leamos y busquemos la instrucción pública de Libertador. Y él reflejaba allí una cosa importante sobre la educación. Algo así, más o menos, resumiendo, decía que los pilares fundamentales de nuestra república, de nuestra nación, de nuestra patria, son la educación. La educación debe erigirse para crear una patria poderosa. Pero también decía un término importante en ese documento, que la educación marcha hacia el término, las naciones avanzan en el término que avanza la educación. Y Simón Rodríguez decía, si quieren que
que alguien pueda opinar, explíquenle. Claro. Pero si quieren que alguien proponga, edúquenlo. Así es, un ser sin estudios, un ser incompleto, también acá Del del Libertador. libertador Simón Bolívar, que nos dijo en algún momento. Y también, bueno, hay cosas que nos han golpeado ahorita con este bloqueo económico que estamos pasando por el país. Otro de los temas que también muchísimas universidades tienen, por ejemplo, yo soy de la Bolivariana y de UNEARTE y escucho mucho, que son los temas de los comedores. ¿Cómo van a afrontar eso, ya que es una de las cosas que también tiene muchos problemas en las universidades hoy en día? ¿Cómo este frente propone, qué propuestas trae para acabar con esto un poco? Fíjate, nosotros denunciamos allí el deterioro de los servicios estudiantiles, producto de lo que tú dices. Nosotros llamamos a a esa guerra que tú llamas, nosotros le llamamos crisis del capitalismo, está en crisis el sistema. Entonces, por supuesto, es un asedio del imperialismo, eso lo reconocemos, nosotros denunciamos eso. O sea, el ataque del imperialismo por apropiarse de los medios. Y el Libertador no se equivoca cuando le escribe a Patricio Campbell que los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a pagar la América de miseria en nombre de la libertad. Y lo vimos en la reunión que tuvieron el grupo de Lima, los países de Lima, con Mike Pence, el secretario de Estados Unidos. Nosotros sabemos las intenciones, ellos quieren los recursos, ellos quieren apoderarse, digamos, de los medios de producción, de los recursos, o sea, instaurar el sistema capitalista. Y aquí hay un pueblo en resistencia, pero también hay que avanzar. Tú no puedes decir que estás en resistencia y no haces ofensivas efectivas. Una de esas es los comedores. Nosotros como Frente Estudiantil y Gubernier, nosotros denunciamos el deterioro de los comedores. En nuestro caso, particularmente la UNESPO, yo soy estudiante de la UNESPO, Ingeniería Rural, nosotros contábamos con un comedor y resulta ser que no contamos con el comedor actualmente. O sea, el servicio se quitó, esa conquista tenemos que lucharla, tenemos que lograr conquistarla de nuevo. Y otra cosa que también me llama la atención ahorita con esto de que vienen propuestas, es también la fuga de profesores que se han ido. Por ejemplo, en mi universidad muchos han abandonado también, entonces cómo esto se va a atacar, cómo van a emplear nuevos profesores, hay quienes se han recién graduado en el área de educación, los van a contratar, cómo va a ser toda esta dinámica, porque eso también es súper preocupante, ya que la educación acá ha desmejorado un poco también porque hay profesores que no tienen la trayectoria de los profesores que están hoy en día en las universidades. Y eso se recoge, vuelvo y repito, en la calidad. Nosotros tenemos como documento la calidad. Ahí entra el tema de la deserción. Nosotros en el ENEC, en el tercer encuentro por la educación popular, denunciábamos en el 2015-2016 el problema de la fuga de profesores o de la deserción de profesores y de estudiantes. Sí, y eso entra en el tema de la calidad. Nosotros queremos una educación de calidad que tenga profesores a dedicación exclusiva. Pero la precariedad de su sueldo, de su salario, que es un trabajador, y nosotros somos hijos de los trabajadores venezolanos, estamos afectados en esa educación. Y nosotros creemos que para resolver el tema de la deserción hay que atacarlo de frente, o sea, hay que asumirlo como un problema. Y la Unión Soviética, la revolución bolchevique, decía Lenin, que cuando ellos eran atacados por el enemigo, con un ataque devastador, recio, Lenin explicaba que había que ahorrar en todo, menos en la educación. Y la educación precisamente, Josué, es el tema más importante hoy en día, especialmente en nuestro país, con ese Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes Universitarios y de Educación Media. La invitación para todo el público para que asista y sea parte de esto, nada de apatía, hay que participar también en la solución, ¿cierto? Entonces vamos a invitarlos para que acudan esta semana, nuevamente ahí las cámaras de Ávila TV son para que invites a todo el público. Bueno, sí, invitamos a todos los delegados que son parte del Congreso, que tienen ya la oportunidad y digamos el desarrollo de venir a participar del 20 al 25 de este mes, a que planteen sus ideas, tráiganselas plasmadas en una carpetica, vamos a discutir. Solo en democracia podemos, digamos, plantear un modelo educativo plural, una educación pública, gratuita y de calidad, y que esa experiencia
que traigan las demás organizaciones de Latinoamérica y del Caribe, bueno, las recojamos y las sistematicemos para que nos sirva de experiencia. Y entonces a todos los estudiantes que están convocados en nuestro país, bueno, vamos a ir con efervescencia, con dinamismo, con alegría, preparados a recibir estas delegaciones, estos estudiantes internacionales, para que conozcan nuestro país, para que conozcan el modelo educativo que queremos, por el que luchamos, y bueno, desarrollar todas las experiencias. ¿Alguna red social para seguir a través de las redes este congreso? Sí, nosotros pusimos las redes ahí a disposición, Juventud 1954, creo. Nosotros lo pusimos allí, yo creo que deben aparecer. Bueno, allí estaban saliendo en este momento. JCB es 1947, es la red social para estar activos con ustedes a través de Instagram, Twitter, 1947. Facebook y Gracias, Josué, por acompañarnos la mañana de hoy. Estamos pendientes con este congreso bien interesante para toda la juventud universitaria de Venezuela y del Caribe, que además va a estar presente en esta actividad. Ustedes quédense allí pegados a nuestra pantalla porque ya regresamos con muchísimo más de aquí a allá y en todas partes.